Buen día, mi nombre es Wilmer Silva. El día de hoy le voy a exponer el tema sobre las obligaciones conjuntas o mancomunadas o obligaciones a término. Ahora bien, las obligaciones conjuntas son aquellas en que existiendo varios deudores o acreedores y siendo uno solo el objeto debido, cada deudor solo está obligado a satisfacer su parte o cuota en la deuda y cada acreedor solo tiene derecho para reclamar su parte o cuota en el crédito. Estas obligaciones también se llaman mancomunadas. Dentro de las obligaciones conjuntas hay dos tipos. La activa. Cada acreedor solo puede exigir separadamente la parte que resulte de dividir el contenido de la prestación por el número de acreedores. O sea, esto quiere decir que cada acreedor tiene el derecho de exigir su parte que le corresponde, lo que le toca de dividir de la prestación de los deudores. Pueden ser varios deudores y él tiene derecho a reclamar la parte que le corresponde. La pasiva. Cada deudor solo puede ser demandado para el cumplimiento de la prestación debida en la porción que le corresponda. Esto quiere decir que cada deudor puede ser demandado por la porción que le corresponde en la deuda para que sea pagada. Ahora bien, obligaciones divisibles o indivisibles. Las obligaciones divisibles son aquellas en las cuales su objeto puede dividirse en partes o es susceptible de ejecutarse por partes. Un ejemplo de esto tenemos una obligación que consista en una deuda de 20.000 bolívares fuertes, puede ser dividida en partes, bien sea en dos cuotas de 10.000, que al final hace un total de 20.000, o también se puede dividir en cuatro cuotas de 5.000 para que al final sea un total de 20.000. Obligaciones indivisibles son aquellas en las cuales su objeto puede dividirse en partes o no es susceptible de sujetarse en partes. Un ejemplo de esto tenemos el deudor que adeude un caballo, un automóvil. Al momento de cumplir con su obligación, no puede dividir el caballo, ni tampoco puede dividir el vehículo en partes, porque el objeto no es divisible a división. Efectos de las obligaciones conjuntas o mancomunadas. 1. Cada acreedor puede solo exigir su cuota de crédito. O sea, que el acreedor está obligado solamente a exigir su cuota que le corresponda del crédito. 2. Cada deudor está obligado solo a su cuota de la deuda. O sea, esto quiere decir que cada deudor está obligado a pagar su cuota que le corresponda de la deuda que tenga. 3. La interrupción de la prescripción que no afecta, no agrava a los otros. 4. La culpa de uno no agrava a los otros. La culpa no agrava a los demás de un deudor por no cumplir con la deuda, con el pago de su cuota. 5. La mora de uno no agrava a los otros. Igualmente, la mora de un deudor en el pago de la cuota de su crédito no afecta a los demás deudores. 6. La insolvencia de uno de los deudores no agrava al resto. ¿Qué quiere decir con esto? Que la insolvencia de un deudor en el pago de sus cuotas en el crédito, está retrasado en los pagos, no afecta a los demás deudores. Ahora vamos con las obligaciones solidarias. ¿Qué son las obligaciones solidarias? Es cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada una pueda ser constreñido al pago por la totalidad y que el pago hecho
por uno solo de ellos liberta a los otros. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que cuando hay varios deudores, están obligados en una misma cosa, un mismo objeto. Ellos pueden ser contrañidos, obligados al pago por la totalidad de la deuda. Y cualquiera de ellos que pague la deuda libera a los demás deudores. Clases de solidaridad. Solidaridad activa. Ocurre cuando existen varios acreedores y un deudor. Ejemplo: A, B y C tienen un crédito por 800.000 bolívares fuertes contra el deudor D, ¿verdad? Cada uno de los acreedores puede exigir el pago total al deudor D y el pago que éste efectúe libere frente a los demás acreedores. ¿Qué queremos decir con esto? Que si Juan, Pedro y José son los acreedores de un crédito de 800.000 bolívares a Wilmer, ¿verdad? Cada uno de los acreedores está facultado para exigir el pago total de la deuda. Y si esa deuda es pagada, esta deuda es pagada, libera que le pague a Wilmer, libera a los demás acreedores. O sea, que el deudor le paga a cualquiera de los tres, a cualquiera de ellos, él queda liberado de los tres. O sea, una representación de los tres. Solidaridad pasiva. En ella cada deudor se reputa como si fuera el único. Se instituye en beneficio del acreedor, quien puede renunciar a la solidaridad, convirtiéndose entonces la obligación en mancomunada. La solidaridad pasiva no se transmite a los herederos, pues cada heredero solo estará obligado a responder a la deuda de su causante en proporción a su cuota en la herencia. Ahora, solidaridad mixta. Se entiende como solidaridad mixta en el momento en que existan simultáneamente varios acreedores o varios deudores, y se suele hablar de solidaridad mixta, o sea, son varios. Las obligaciones solidarias pueden nacer de tres fuentes. Uno, por medio de un contrato, por medio de un testamento o la ley. Fuentes de la solidaridad activa. La solidaridad activa se divide en dos. La primera, que es la conocida como convencional, que es la contenida en los contratos y acuerdos de voluntad entre las partes. Y la segunda, llamada solidaridad testamentaria, contenida, como su nombre lo indica, en los testamentos. Fuentes de la solidaridad pasiva se divide en dos. La primera, que es conocida como la convencional, que es la contenida en los contratos y acuerdos de voluntad entre las partes. Y la segunda, llamada solidaridad testamentaria, contenida, como su nombre lo indica, en los testamentos. Obligaciones a término. Es el término o conocimiento futuro y cierto, del cual depende el cumplimiento o extinción de una obligación. ¿Qué queremos decir con esto? Que es el término de un acontecimiento futuro y cierto, del cual depende el cumplimiento o la extinción de una obligación. Un ejemplo de ello: Wilmer Silva tiene que pagar el 4 de diciembre 50.000 bolívares.
ese 4 de diciembre, Wilmer Silva, hasta ese momento, tiene el deber de pagar ese dinero hasta esa fecha, 4 de diciembre. Es la fecha de término. Y paga y se extingue la deuda. Clases de término. Término suspensivo. Es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual depende la exigibilidad de una obligación. Este término suspende el cumplimiento de la obligación hasta que se realiza. Un ejemplo de ello, el pago de 500.000 bolívares el 4 de diciembre. La exigibilidad de dicha suma solo es factible el 4 de diciembre, no antes. No puede ser cobrada antes. Término extintivo. Es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual depende la exigibilidad de una obligación. Este término suspende el cumplimiento de la obligación hasta que se realiza. Un ejemplo de esto, el pago de 500.000 bolívares el 4 de diciembre. Al verificarse el término, cuando transcurre el día 4 de diciembre, la obligación se extingue. Hasta ese día. Después del día 5 ya se extingue la obligación. En cuanto al término, la certeza pueden ser término cierto. Es aquel acontecimiento del que se sabe su ocurrencia y cuándo va a ocurrir. Caso típico es la fecha del calendario. Un ejemplo, pagaré 600.000 bolívares fuertes el día 5 de agosto. Ya se sabe que ese día 5 de agosto yo voy a pagar 600.000 bolívares. Término incierto. Es aquel acontecimiento que positivamente se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo. Un ejemplo de esto, la muerte de una persona que no se sabe cuándo puede morir, o el nacimiento de una persona que no se sabe ni fecha, ni hora, ni mes que va a nacer. Fuente de las obligaciones en el derecho civil venezolano. La fuente de las obligaciones en el derecho civil venezolano están contenidas en el Código Civil venezolano. Título 3, capítulo 1 de las fuentes de las obligaciones, sección 1 de los contratos, desde el artículo 1133 hasta el artículo 1210. Fuente de las obligaciones en el derecho civil venezolano. De las obligaciones solidarias. Están contenidas en el Código Civil venezolano, en el título 3, capítulo 2, sección 4 de las obligaciones solidarias, desde el artículo 1221 hasta el artículo 1249 del Código. De las obligaciones divisibles e indivisibles. Están contenidas en el Código Civil, en el título 3, capítulo 2, sección 5 de las obligaciones divisibles e indivisibles, en sus artículos 1250 hasta el artículo 1256. Obligaciones a término. Están contenidas en el Código Civil venezolano, en el título 3, capítulo 2, sección 2, desde el artículo número 1211 hasta el artículo 1215. Gracias por su atención.